Solo con mirar por los prismáticos hacia la orilla del lago, su rostro se quedó pálido del susto. En el agua, su familia se acercaba en una pequeña barca hacia donde ella estaba. La sola idea de tener que enfrentarse a ellos día tras día le revolvía el estómago. Al ver que su marido no tenía ni idea de lo grave que era la situación, se largó hecha una furia. Esa noche, todos estaban en el salón charlando animadamente, menos Ellen, que se quedó apartada haciendo las tareas como si fuera invisible. Parecía totalmente fuera de lugar. Su marido Richard, completamente ajeno a toda esa tensión, estaba teniendo una conversación súper animada con Ruth, la hermana de su mujer. Viendo esa escena, Ellen sintió un pánico que jamás había experimentado. Se acercó rápidamente, intentando colarse en la conversación, pero en cuanto la vieron, todos se callaron de golpe. El hermano de Richard intentó romper ese silencio incómodo con un numerito. Equilibró su bastón encima del zapato, pero fue bastante mediocre. No fue hasta medianoche que Richard terminó la reunión y se fue a la habitación. Cuando Ellen intentó hablar con él, prácticamente la ignoró. No podía entender por qué alguien sería tan fría con familiares que habían venido de visita. Ellen se pasó toda la noche aguantando la frustración, pero la actitud de su marido la hizo explotar completamente. Ya no podía más, así que tuvieron una bronca épica. Pero luego se dio cuenta de que su marido no sabía toda la verdad del asunto. Así que cambió completamente de estrategia. Se tiró a sus pies, suplicándole que mandara a su familia de vuelta a la ciudad al día siguiente. Aunque Richard no entendía nada del comportamiento de su mujer, al verla llorar tan desesperadamente, accedió. Al día siguiente, Richard habló con su suegra sobre el tema, aunque no tenía muchas ganas. Sorprendentemente, ella lo entendió perfectamente. Incluso se ofreció a llevarse al hermano de Richard a la ciudad para que pasara unos días. Richard pensó que, como su mujer había estado muy mal últimamente, no podía cuidar de dos personas a la vez, así que aceptó. Sin embargo, cuando Ellen le contó emocionada el plan a su cuñado, él se negó rotundamente. Desde que murieron sus padres, había estado viviendo con su hermano Richard, y desde que Richard se casó, habían estado separados demasiado tiempo. Ahora que finalmente se habían reunido, no quería irse tan pronto. Escuchar esas palabras hizo que Ellen sintiera náuseas. Después de dudar unos minutos, se obligó a ser cruel. Cuando su cuñado estaba haciendo ejercicio en el agua, deliberadamente le mintió sobre cuánto tiempo necesitaba nadar. Como tenía una discapacidad en las piernas, tenía un orgullo enorme y se negaba a rendirse fácilmente. Se obligó a seguir nadando hasta que empezó a tener calambres en los brazos. Ellen observó todo lo que pasaba con total frialdad. Incluso después de que la superficie del agua se calmara, siguió ahí plantada sin moverse. Solo reaccionó cuando escuchó los pasos de su marido. Los gritos desesperados de su marido resonaron mientras se tiraba al agua, pero ya era demasiado tarde. Su hermano se había convertido en un cuerpo sin vida. Después de lo que pasó, la pareja se mudó de la casa del lago y regresó a la ciudad. Pero incluso después de irse de ese lugar trágico, Richard se quedaba todos los días mirando el océano, perdido en sus pensamientos. Su mujer no sabía cómo consolarlo, así que decidió pedirle consejo a su madre. Pero su madre sabía perfectamente cómo era su hija, se dio cuenta de que todo había sido planeado. Se negó a mostrarle cualquier tipo de bondad a su hija. Sin más opciones, Ellen se desahogó con Ruth sobre su frustración. Ruth aprovechó la oportunidad para sugerir que Richard estaba de luto por haber perdido a su hermano, y que si pudiera tener sus propios hijos, quizás se recuperaría pronto. Ellen pensó que su hermana tenía razón, así que dejó de usar anticonceptivos. Pronto se quedó embarazada tal y como había planeado. Pero su relación con su marido no volvió a ser como antes. Durante los peligrosos primeros 3 meses, tuvo que quedarse en casa haciéndose chequeos constantes, mientras su hermana podía salir todo el día de compras con su marido. Viendo cómo se reían y jugaban constantemente, a Ellen le dolía el corazón. De repente, sintió que tener ese bebé había sido un error garrafal. No solo limitaba su libertad, sino que la hacía envejecer rápidamente. Así que se le ocurrió un plan atrevido. Se puso tacones altos y fue hasta las escaleras, dejando que la alfombra se enredara deliberadamente en sus pies. Mirando la altura de las escaleras, su corazón se aceleró del miedo, pero apretó los dientes y se tiró hacia abajo.